aparte de un especialista broncopulmonar, Lucho, tenemos a un psiquiatra amigo que nos va a hablar también de la salud mental, que por Dios que es importante. Los presentamos en este momento. Hernán Cabello, broncopulmonar de la Clínica Alemana. Bienvenido, Hernán. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y tenemos un psiquiatra, amigo de la casa, Alberto Larraín, que no lo veíamos hace rato y hoy día lo necesitamos más que nunca. Alberto, bienvenido. Muchas gracias. Querido doctor Hernán, vamos a conversar con usted. Usted es broncopulmonar, especialista, para comentar las nuevas cifras de hoy. Ayer habíamos visto, y el ministro Mañalich lo dijo claramente, que se había aplanado un poco la curva antes de ayer y ayer en términos de casos, y hoy día se dispara mucho más porque hay 304 nuevos casos. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? ¿Qué pasa con la curva? Aquí atrás la estamos viendo. ¿A dónde la estamos viendo? Ah, ahí. Bueno, es un poco prematuro que porque esta alza vuelve a elevar la curva hacia arriba, sigue esta tendencia. Yo creo que hay que esperar un poco más de días para ver cuáles son los casos nuevos día a día, pero evidentemente que toda la planificación para poder restringir, diagnosticar más casos y restringir que estos casos diseminen son correctas. Habrá que discutir después y valorar más adelante si la cuarentena parcial es correcto o habrá que hacerla más general. Mira, de momento no quisiera ir contra el Ministerio. El Ministerio tiene asesores de altísimo nivel técnico y por lo tanto la sugerencia es hacerlo gradual. Por lo tanto, creo que lo que se ha implementado es correcto hacerlo de forma gradual. Pero evidentemente que si esto sigue creciendo y esta curva se dispara, para poder evitar que hayan más casos y estos se sigan contagiando en la comunidad a otras personas, habrá que hacerlo general. El cuándo hacerlo, el Ministerio tiene la palabra para tomar esa decisión. Ahora el escenario se va a poner bien complicado, doctor, porque se viene el invierno. Hoy día ya fue un día otoñal. Es como un día otoñal. Entonces, sí, evidentemente que van a haber enfermedades asociadas. Yo creo que hay que estar preparado, tener abiertas todas las antenas, porque el escenario que se viene, ya hay que ser honesto, sí, es bastante más complicado. O sea, efectivamente, ya estamos en finales de marzo, principios de abril, empiezan las infecciones del invierno y estas van a generar una carga asistencial adicional. Y es posible que tengamos coinfecciones simultáneas, coronavirus y influenza y otras cosas. ¿En la misma persona, doctor? Claro, es posible. ¿Y qué le pasaría a una misma persona si tiene las dos cosas? Influenza y coronavirus. Hoy día el coronavirus se ha presentado en nuestro país en la mayoría de los casos con enfermedades relativamente leves, afortunadamente. Pero hay casos graves. Ustedes ya leyeron ahí, escucharon las cifras. 5 personas fallecidas, 5 fallecidos. Pero hay que estar atentos justamente a que es posible que los casos que veamos sigan siendo leves la mayoría y por lo tanto diagnosticados precozmente serán aislados y en cuarentena ellos y sus contactos. Eso es muy importante. Nadie sabe qué va a pasar, pero si hay coinfección con un segundo virus, puede que el cuadro tampoco adquiera por sí solo mayor gravedad. Habrá que tener elementos clínicos de criterio para poder diagnosticar los casos que sean más severos y precozmente a esos llevarlos al hospital, llevarlos a la clínica, ver si hay que hospitalizarlos o no y en qué unidad van a quedar hospitalizados. Perfecto. Sí, porque ayer, mira, en Mega Noticias, no sé si la podemos rescatar, Pablete, se comparaban las curvas con la curva italiana y la curva española y estamos harto mejor. O sea, podemos sacar una conclusión de que las medidas que se han tomado aquí en Chile han sido más precoces que en estos países que se han visto tan afectados por el coronavirus. A mí me parece que las medidas son las correctas porque justamente vemos una curva chilena que está un poco más aplanada que la española y la italiana. Por lo tanto, creo que las medidas son correctas, van en la dirección correcta. Recién decía la subsecretaria que ayer hubo 7.300 test realizados. Entonces, eso evidentemente... Eso marca la diferencia. Es una tremenda ayuda de diagnosticar precozmente estos casos para tenerlos justamente, si son casos leves, aislados a ellos y a sus contactos. O sea, los testeos son fundamentales. Pero lógico. Pero ahí también hay un punto no menor, que es la temperatura ambiente y las condiciones atmosféricas, porque en el hemisferio norte, cuando partió todo esto, estaban en invierno. Nosotros estamos recién entrando al otoño. Y si hacemos una proyección bien específica de los pronósticos meteorológicos, la tercera semana de abril va a ser una semana compleja. ¿Por qué? Pensando en la temperatura que vamos a tener en la zona central del país, porque ya comienzan, quizá no tanto en cuanto a valor, pero sí se va a mantener bastante más baja. Va a bajar la temperatura mínima y va a bajar la temperatura máxima. Y eso va a ser ya la tercera semana de abril y de ahí entrando en mayo. Pero se puede proyectar, Michelle, porque nosotros, por ejemplo, hoy día tú dices que hoy día va a haber una máxima de 24. Hoy día 24. No sé cuál fue la mínima, pero... 11. 11, ya. No es tan dramático todavía, es una temperatura saliendo del verano. Pero si proyectamos a 3 semanas más de abril,
podríamos llegar a tener, por ejemplo, máximas de 18. De 20 grados, a lo mejor estamos hablando 21, pero la mínima también baja. Además que la ventilación no va a ser la más adecuada, va a haber más contaminación independiente, que ahí vamos a ver realmente cómo se compara y cómo se comporta nuestro país en cuanto a contaminación. Si tenemos un país un poco más detenido, ¿no es cierto?, en cuanto a las industrias y a los vehículos que andan... Debiera bajar, claro. Pero pensando en la otra región, que es la otra región crítica, que es la región de la Araucanía, la región de la Araucanía sí va a comenzar a tener un poco más de problemas de contaminación antes probablemente que nosotros. Es que Temuco hace mucho rato que tiene, para las casas marca habitualmente el pic de contaminación. Es una de las ciudades más contaminadas de Chile. Del país. En ese sentido, porque también hay un tema que tiene que ver con esta cuarentena, que finalmente yo creo que va a llegar a ser una cuarentena general. Lo que uno captura en el ambiente es fundamental también para ganar esos bichos que son indeseables, que entran a nuestro organismo y que producen afecciones respiratorias muy graves, ¿no? Bueno, como dice Michelle, efectivamente, con temperaturas más cálidas la gente está, salvo ahora por esta cuarentena, circula libremente, claro. Así que los contactos son más estrechos, son más improbables. Pero con temperaturas más bajas tendemos a estar en lugares encerrados y a protegidos. Entonces ahí hay riesgos de contagio por cercanía con otras personas. Claro, o sea, no tiene que ver con la temperatura, sino que con los lugares en los que uno se mueve. Doctor, solo para mostrarle el gráfico a nuestro público, tenemos el gráfico comparando Italia, lo tenemos al aire, ahí está. Ahí está la curva chilena, es la azulita, y las otras dos, una corresponde a la italiana, la otra corresponde a la española. Lo que indica lo que usted estaba diciendo, que esta curva se ve harto más plana. La roja es la española, la amarilla es la italiana y entonces la verde o azul es la chilena. No digamos que son tan lejanas, ¿ah? O sea... No, pero sí. O sea, lo que pasa es que demuestra como unos pics mucho más altos que la curva chilena, lo que es un buen pronóstico. ¿Podemos cantar victoria o todavía no? No, no todavía. No, porque la proyección de que tengamos un pic de casos a mediados de abril, fines de abril, es la realidad de la proyección. Ojalá que esos pronósticos puedan romperse y la curva se aplane, porque sería muy importante que tengamos más diagnósticos precoces, menos casos circulando y menos contactos circulando libremente. Y es verdad que lo que decía un especialista el otro día, doctor Cabello, en el sentido de que en algún momento en Chile vamos a estar todos expuestos a que lo podamos adquirir, el coronavirus, en algún momento todos lo podemos llegar a tener. O sea, los modelos matemáticos dicen eso, pero si logramos contener los casos, diagnosticar más precozmente, dejarlos en cuarentena, pasa el periodo de cuarentena, ya no contagia probablemente a nadie, capaz que esa curva o ese pronóstico tan adverso de que nos contagiemos todos no sea cierto. Habrá que ver qué pasa en el camino. Ojalá. No tengo esa respuesta todavía. Ojalá. Nos hemos preocupado mucho de la salud física, que es muy importante en un caso de una pandemia mundial, pero hemos dejado un poco de lado la salud mental. Porque primero está lo físico, pero por Dios que es importante la salud mental, Alberto, y en estos casos límite en el que tenemos que guardar distancia social, tenemos que dejar de abrazarnos, de besarnos y además tenemos en muchos casos que guardar cuarentena total. ¿Cómo cuidamos la salud mental en momentos tan críticos? Bueno, yo creo que es una pregunta muy importante porque efectivamente hoy día todas las personas están sometidas a un nivel de estrés muy importante y cuando nosotros tenemos estrés empezamos a funcionar distinto y es importante que las personas que nos están escuchando lo entiendan. Nuestra memoria se afecta, nuestra atención está más disminuida, entonces empezamos a cometer más errores y eso obviamente hace que tengamos más roces con otras personas. O sea, por ejemplo, yo puedo comprometerme a hacer algo en la casa y se me puede olvidar. Y la otra persona en el fondo puede sentir... Eso le pasa a mi marido muy seguido. Eso para ti. Desde antes, pero a él le pasa desde antes de la pandemia. No, le ha pasado históricamente. Entonces, efectivamente, eso empieza a hacer que nosotros el estrés empecemos a dormir más mal o que tengamos mayores preocupaciones. Baja el nivel de tolerancia, Alberto. Baja el nivel de tolerancia y aumenta la irritabilidad. Exactamente. Entonces, este es un buen momento para tomar ciertas medidas de cuidado respecto al tema de la salud mental. Yo trataría en el fondo poner harto énfasis de que nosotros tendemos a pensar primero en lo físico y dejarlo de salud mental posterior, pero ambos tienen que ir de la mano, ¿ya? El cuerpo también se afecta cuando la salud mental se deteriora, el sistema inmune baja, entonces es bien importante en el fondo poder abordarlo de manera conjunta. Como que uno está más vulnerable a contraer enfermedades porque si el estado anímico está bajo... Eso está absolutamente demostrado, ¿no? eso es así. Uno somatiza en el cuerpo lo que pasa en la mente. Hay esos dos componentes, uno como decía muy bien la Diana, uno
puede efectivamente disminuir su sistema inmune y eso hace que uno esté más propenso a poder presentar ciertas enfermedades. Y lo segundo es que nosotros somos muy somatizadores. Eso significa que a uno le puede doler el estómago, le puede doler la cabeza. Hay algunos incluso síntomas que se pueden cruzar con los síntomas propios de la enfermedad para poder hacer el diagnóstico. Está la cefalea, está en la misma disnea, en el fondo esta dificultad respiratoria es la misma que se puede sentir por la angustia. Bueno, pueden venir, por ejemplo, mayor cantidad de crisis de pánico. Sí, eso puede venir, por ejemplo, dificultades para conciliar el sueño, que también es otra posibilidad. ¿Hay ciertos elementos como eso que se pueden ir exacerbando en este periodo? Eso ha ido pasando estos días, nosotros no tenemos cifras, pero yo les puedo contar que, por ejemplo, si a mí espontáneamente antes de la pandemia me llegaban más o menos 5 casos o consultas nuevas, hoy día nos están llegando como 40, 50. ¿Ya? Eso significa que se han multiplicado como por 10 las consultas espontáneas. ¿Y tú podías atender en línea, Alberto? Yo estaba atendiendo por línea, obviamente tiene ciertas dificultades técnicas, pero es muchísimo mejor que poder en el fondo dejar a los pacientes sin atención. Ya, la dificultad extra acá es que estamos todos compartiendo un espacio. Estamos pensando en las familias más grandes que viven en espacios reducidos. Sí. Pucha, es muy difícil que cada uno tenga su espacio propio. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué consejo le podemos dar a esas familias que nos están mirando? A ver, yo creo que es muy importante partir tratando de identificar uno y el resto de la familia cómo estamos, ¿ya? Es muy distinta la situación, por ejemplo, de alguien que hoy día tiene cierta inestabilidad laboral o que no sabe si le van a pagar su sueldo, a una persona en el fondo que tiene garantías respecto a cómo va a venir su día a día. Entonces, yo les recomiendo partir el día tratando de ver cómo estoy, ¿ya? Porque si yo estoy muy lábil, estoy en el fondo muy estresado, por ejemplo, a lo mejor no es el día de hacer todas las cosas de la casa. O sea, en el fondo tratar de no sobrelimitarme respecto a lo que puedo hacer. Este es un momento de poner harta flexibilidad sobre la mesa, tratar de reducir ciertas tensiones que podamos tener entre nosotros. En ese caso, sobre todo, el tema del cuidado de los niños es fundamental. El cuidado de los niños es muy complejo, sobre todo para las personas que viven en ambientes más reducidos. Yo me gustaría hacer harto como énfasis respecto a la tensión que está generándose hoy día con el tema escolar. Por favor. Uno ve y uno escucha la vocería en el fondo respecto al Ministerio de Educación sobre la importancia de mantener el proceso de aprendizaje, pero hay que tener cuidado porque hoy día lo más importante es tener la contención y el bienestar de la familia y los niños. Entonces, hoy día efectivamente la rutina y tener a los niños ocupados los ayuda para que puedan estar mejor, pero eso no significa que tengamos que tenerlos todo el día haciendo guías. Y tampoco significa, en el fondo, que nosotros extrapolemos el colegio, lo llevemos a la casa. Es que qué bueno que lo dijiste. Es imposible. Bueno. Ahora, ¿tú recomendarías, por ejemplo, yo tengo un niño de 12 años, bueno, los 3 que estamos acá tenemos hijos chicos. Entonces, nosotros establecimos ayer, no sé si te la vio o mal, un horario. Sí. Para dejarle también un tiempo para dispersión, un tiempo para el ocio. O sea, usted se levanta, toma desayuno y de 10 de la mañana a 12 cumple con sus guías, qué sé yo, y después queda liberado. Entonces él siente que no está acogotado porque se le agrega también al niño un nivel de estrés adicional. A ver, yo diría 2 cosas fundamentales. Uno, tener absolutamente claro que este es un periodo que no es evaluable. O sea, ningún colegio debiera evaluar ni tener notas. O sea, en este momento no es calificable. Creo que no va a ser así, hay colegios que han mandado pruebas y ha generado harto estrés en las familias porque los papás no tienen las competencias para poder enseñarles o no tienen las condiciones para que puedan hacer el proceso de aprendizaje. Perdona que te interrumpa ahí porque ahí tú diste en el clavo. Y ahí me pongo los zapatos de todas las mamás que nos están mirando. Las mamás que tienen que teletrabajar, por ejemplo. Tal cual. O que tienen que salir de la casa porque todavía hay muchos negocios funcionando. En la que tiene que teletrabajar, está en su casa tratando de trabajar, si es que tiene un computador, si es que tiene la fortuna de tener un computador, que tiene que compartir con su hijo y además cuidarlo, ¿cierto? Protegerlo y enseñarle. Mira, uno está trabajando y haciendo la labor de profesora. ¿Cómo lo hace la mamá que no está? Yo el otro día hablaba con una amiga... Y jugar con los niños. Yo hablaba el otro día con una amiga que tiene un rol bien importante en abastecer servicios básicos para el país, concretamente eléctrico. Y ella estaba muy angustiada en el fondo porque tenía que cumplir su función, que es para el país, y al mismo tiempo estaba a cargo del tema académico de su hijo. Sí. Entonces tú dices, no puede ser que... quiero incluir a los papás también, dije la mamá y mamá y papá. Los papás también. Pero no puede ser que en este momento nosotros pongamos al mismo nivel la tarea que, por ejemplo, estar haciendo funciones de atención o de tratar de sostener a la comunidad. Entonces, por favor, las personas que nos están escuchando, este no es el momento de centrarse en la exigencia académica. ¿Eso qué quiere decir?
¿Es importante que los niños estén ocupados? Sí. ¿Los ayuda, los distrae y hace que no estén permanentemente concentrados en el tema de la pandemia? Pero eso no quiere decir que nosotros tengamos o pensemos que este es un proceso de educación formal hoy día. Eso no es así. Y entonces, en ese sentido, por ejemplo, pienso yo, incluir a los niños en las labores del hogar. De todas maneras. Que hagan su cama, quiero poner que laven el plato. Un ejemplo bien concreto. Que recojan la mesa. Que a las familias, sobre todo, que tienen más de un niño, les puede servir. Yo voy a contar un poco lo que yo he hecho con mi hijo. Yo tengo un hijo de 10, de 12 y uno de 8. Entonces, son 3 edades bien distintas. Es muy difícil porque los contenidos académicos son absolutamente dispares y tendría que tener 72 horas diarias para poder hacer todas las guías que están mandando en el colegio. ¿Tú vives en departamento o en casa? En casa. Vivo en casa y eso obviamente favorece porque tienen patio y pueden salir. Pero lo que tú estás hablando hoy día está también dirigido a mucha gente que viene en espacios muy reducidos, en departamentos tal muy cual. pequeños. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho desde el punto de vista académico? Nosotros partimos en la mañana, hicieron un horario y hacemos un tema del día. Y el tema del día, por ejemplo, va a ser la ballena. Entonces eso significa que nosotros todos ponemos un documental, un monito animado, lo que sea sobre la ballena, después ellos hacen un dibujo y después pueden hacer una composición o algo. Cada uno a su nivel, todos están aprendiendo, obviamente porque hay un proceso de aprendizaje, entonces se sigue continuando, pero no está la exigencia de los contenidos nuevos, no está la exigencia en el fondo de tener que rendir con un objetivo y una meta hoy día, sino que el centro está puesto en que los niños y las niñas estén bien y se sientan contenidos. Es que hay dos cosas que hoy día que escapan, un segundito, Michelle, que escapan a los tiempos reales, digamos. Primero, que están encerrados. Eso agrega un estrés adicional. Y segundo, que están absorbiendo todo lo que hoy día ellos reciben como información. Por lo tanto, ese cuadro lo hace bastante distinto a su cuadro habitual. Muy distinto, y eso puede significar que además los niños que tengan problemas de aprendizaje van a tener más problemas de aprendizaje, los que son hiperkinéticos, los papás que tienen un hijo en el fondo que es hiperkinético, saben en el fondo lo que implica hoy día dentro de los, hogares. Lo que pasa es que yo encuentro que es súper bueno lo que tú dices, pero en la realidad, como los papás no sabemos cuándo van a ingresar, cuándo van a volver al colegio, y hay muchos papás que sí se preocupan porque el niño no pierda o no se desconecte tanto de lo que tiene que aprender, porque va a llegar un momento que se tiene que reinsertar, ¿no es cierto?, al colegio. Entonces, y en estricto rigor el colegio, hay colegios que igual están exigiendo mucho más y de sobremanera y están generando un estrés especial en los niños. Yo creo que es un súper buen punto, porque lo que hay que tener claro es que esta es la primera pandemia que vive toda nuestra generación. Todos los que habitamos en el planeta hoy día es nuestra primera pandemia. Entonces, ojalá sea la única. Ojalá sea la única, efectivamente, pero este va a ser un evento vital que todos los niños van a recordar en su vida. Eso es súper importante. Entonces, la pregunta es, ¿qué es más importante? ¿Que ellos puedan internalizar este evento como algo que recibieron cuidado, donde efectivamente se puso en el centro que ellos estuvieran bien, o el proceso de contenidos que tenía que entregar los colegios? Entonces, el llamado es que efectivamente los colegios reduzcan la carga, que entreguen pautas que son generales, que efectivamente permitan mantener el sistema de aprendizaje y de ocupación en términos generales, pero que no generen un estrés a la familia. Te pregunto algo, un poco recogiendo tu pronóstico en rigor, o tu diagnóstico. Primero, hacerse un autodiagnóstico como familia. En rigor, ponerse de acuerdo en cómo vamos a enfrentar como grupo familiar este proceso. Tal cual. Tal cual, o sea, tal cual. Me siento y determino de qué manera yo voy a... Aquí estamos. Aquí estamos, ok. Estos son los roles, así lo vamos a hacer, y desde ahí también establezco roles, funciones y horarios. Tal cual. Eso es lo que tú propones. Y puedo generar, además, ciertos espacios de respiro. Porque, por ejemplo, familias que viven en espacios muy pequeños, es muy difícil estar... Nadie aguanta tanta compañía, por decirlo así. La compañía es buena y nos queremos, perdón, pero otra cosa... Oye, han llegado unos memes de los matrimonios que son muy graciosos. Para ser bien concreto, en China han aumentado las tasas de horas de separaciones enormemente. No, eso hoy día está teniendo estrago. Lo mismo pasa con el tema de la violencia. La violencia intrafamiliar aumenta en estos periodos. Entonces, por eso es que es importante ponernos el parche antes de la herida, en este caso, y reducir el estrés. Entonces, nos sentamos como familia, vemos lo que vamos a hacer y generamos ciertos espacios de alivio psicológico o de respiro para que la mamá, el papá, los niños puedan estar tranquilos y puedan tener espacios de privacidad. Bueno, para eso hay que ponerse de acuerdo. Hay que ponerse de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, Alberto, si yo siento que tengo mayor frecuencia de crisis de pánico? ¿Qué pasa si yo tengo dificultad para conciliar el sueño y no necesariamente tengo acceso a los medicamentos? Todos sabemos que la crisis de pánico te chantan un Rice, una pastillita para dormir.
¿Tengo alguna posibilidad de que de manera doméstica yo pueda mitigar un poquito esos síntomas que son tan recurrentes? A ver, sí, hay cosas en el fondo que nosotros podemos hacer, sobre todo para los casos leves a moderados, ¿ya? Cuando la cosa se complica muchísimo, llega un momento en que es difícil. Clínico, pero claro. Dentro de las cosas que podemos hacer son, primero, reducir todas las cosas que generan estrés. En ese sentido, yo el otro día lo comentaba por Twitter, la película Pandemia está entre las más vistas hoy día en Chile en Netflix. ¿Ya? ¿Cuál la película Pandemia. Y Virus también. Y Virus también. Y Contagio. Entonces, un par de personas me escribían que habían visto la película y después de eso se le había desencadenado una crisis de pánico. Ay, sí. Yo entiendo hoy día que la contingencia uno puede hacer como querer tratar de someterse a ver lo que pasa. Pero también hay algo medio masoquista de uno que lo está pasando mal, de no poner un límite y cuidarnos. Importante. Entonces, hoy día, por favor, no es el momento de agregarle más estrés. Entonces, la medida es tratar de reducir las cosas que nos generan más angustia, tratar en el fondo, si usted nota que está angustiado, reducir la cantidad de horas que escucha radio, que escucha televisión, noticias. Tratar de ver cosas con que lo conectan bien. Todas las personas sabemos qué cosas nos hacen bien. Por ejemplo, el mundo de la cultura es algo que nos hace muy bien. La danza, la poesía, la música, la lectura. Entonces, hoy día están todas las plataformas abiertas y disponibles, desde visitar el mejor museo del mundo hasta poder espectáculos de Broadway. Los museos chilenos han abierto sus plataformas. Entonces, conéctese con esas cosas. Lo tercero que yo recomiendo siempre es, nosotros sabemos que hay alguien en nuestra vida que es nuestro lugar de seguridad o que nos hace bien. Un familiar, un amigo, la pareja, alguien. Entonces, a esa persona, tener un contacto con él, ojalá diario, o con ella, decirle, mira, sabéis que hoy día te necesito más que antes. Podemos tratar de tener un contacto telefónico, 10, 15 minutos. Hoy día, por ejemplo, Netflix ha habido la posibilidad de que uno puede ver la película con gente al mismo tiempo, conectada, y uno ve en la pantalla a otras personas. Entonces, uno puede hacer ciertas estrategias que te permitan estar conectado. En el caso de la noche, hoy día hay mucho problema de sueño. Y es importante que las personas entiendan que el proceso de sueño se empieza a implementar durante el día. Eso significa tratar de no dormir siesta, tratar desde las 6 de la tarde en adelante, tratar de reducir un poco las revoluciones. Eso significa no tomar cosas que tengan cafeína, incluyendo las bebidas, no comer queso, que también aumenta el tema del insomnio. Cenar más temprano. Y tratar en el fondo de la última hora, reducir los estímulos, no apagar la tele e inmediatamente tratar de quedarse dormido. Alberto, mira, vamos a sumar a esta conversación a nuestro amigo bioquímico de la Universidad de Chile, al doctor Mario Chong, que está ahí vía Skype. Hola Mario, ¿cómo está? Hola, buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Preguntarte, Mario, primero por la contingencia. ¿Qué te parecen estos 304 nuevos casos de personas contagiadas en nuestro país de coronavirus? Bueno, esperemos que las medidas que haya tomado hasta el momento logre disminuir el número de casos nuevos. ¿Pero tenemos que alarmarnos con esta cifra? Digamos, estaba dentro de lo esperado con las medidas que se están tomando. Y bueno, no deberíamos sorprendernos que en los próximos días el número siga aumentando. Acuérdense que las medidas tienen un retraso de varios días del momento que la persona se infecta hasta que presenta la sintomatología. Entonces, la cuarentena que se estableció ayer a las 8 de la noche, deberíamos esperar al menos 1 o 2 semanas para que tenga efecto. Bueno, cuando uno ve las cifras, Mario, uno tiende a asustarse un poquito porque uno se había esperanzado ayer, pero hoy día se duplica la cantidad de infectados. Pero eso también habla de que se están haciendo más testeos, ¿no? Así es. 1, que se están haciendo más testeos. 2, que los números de infectados que vemos hoy día es una foto de lo que pasó hace 4 o 5 días atrás. Claro. Y en ese sentido, Mario, en ese sentido, ¿cuándo debiera ser el pic de contagio en nuestro país? Bueno, antes de la cuarentena total, siempre se ha hablado de que el pic debería estar a fines de abril, comienzo de mayo. Si este pic se va a retrasar o no, va a depender de que también la gente acepte la cuarentena y haga distanciamiento social. Ahora, si la cuarentena es efectiva,
deberíamos estar hablando de que el pic se retrase a mediados de mayo, fines de mayo, y eso lo vamos a ver en esa época. Ahora, es súper importante colocarle énfasis a lo que estamos hablando acá con el doctor, con el broncopulmonar, entendiendo que el escenario climatológico en Chile va a cambiar considerablemente en los próximos meses, y no tan lejos, porque se viene el invierno, por lo tanto, habría que pensar de que esto va a recrudecer, que esto va a empeorar en los próximos meses, o sea, tenemos que estar preparados. Así es. Independientemente del clima, las infecciones virales se saben que tienen un comportamiento circadiano. Por ejemplo, el virus influenza, independientemente de si hace buen clima o mal clima, siempre los pics ocurren entre mayo y junio. Siempre, históricamente. Entonces, históricamente. Perdón. Este virus no se sabe. Y en ese sentido, perdón, usted dice que la cuarentena podría retrasar el pic que estaba pronosticado para fines de abril, principio de mayo. En ese sentido, si se retrasa el pic, va a coincidir con el otro pic de la influenza. Entonces, ¿no es un buen escenario, sí? Por eso que es muy bueno acatar las medidas que está diciendo el Ministerio de Salud, en el sentido de que todas las personas que son y tienen factores de riesgo se vacunen. Esto significa los adultos mayores, los niños, de tal manera que esas personas no tengan una coinfección entre influenza y coronavirus. Es que eso aprendimos hoy día. Yo por lo menos no manejaba esa información. El doctor Cabello dice que hay enfermedades asociadas al invierno, ¿verdad? Y se podría eventualmente contraer la influenza y compartirlo en el mismo momento con el coronavirus. Ahora, ¿eso es un escenario más crítico? No lo sabemos. O sea, eso no está publicado ni está reportado. Está comprobado. Pero es posible que uno pueda tener al mismo tiempo dos infecciones. Sí. Hemos visto en el pasado pacientes que tienen, por ejemplo, un rinovirus y además un coronavirus de los tradicionales. Entonces, es posible que haya infecciones simultáneas. Pero en el mundo no hay ningún ejemplo de eso, ningún caso que haya tenido en otro país. ¿Hay? Sí, hay. ¿Y cómo se ha comportado? Mira, el dato que hay fue proveniente de la China. En los 1.300 niños que se caracterizaron inicialmente para determinar si los niños tenían la misma capacidad de infectarse con coronavirus que los adultos, porque la sintomatología es más leve y hay casos asintomáticos, se determinó que en esos niños la gran mayoría, mucho más que los adultos, presentan un cuadro menos grave. Sin embargo, en los niños que presentaban cuadros graves, muchos de ellos presentaban una coinfección con influenza. Mira. O sea que el cuadro se agrava cuando se juntan 12 enfermedades o dos infecciones. Podrían ser más graves, evidentemente. También depende del huésped. Si es una persona mayor de edad, si tiene alguna comorbilidad, el riesgo es todavía mayor, o si son fumadores activos. Pero en general, claro, si hay una coinfección, es posible que el cuadro inflamatorio sea aún más intenso y genere más daño agudo. Buen punto ahí, porque sabemos que, por ejemplo, los fumadores son mucho más vulnerables a las enfermedades respiratorias. Así es. Y explicar hoy día que el tema para un fumador se le puede venir muy, muy difícil en esta pasada. Y la gente está fumando más, además. Sí. Por el tema Por el estrés. de nervioso. Por el estrés. Comiendo estrés. más, Tomando en fin, más. tomando más. Exactamente. Sí. Bueno, Mario... Eso es, perdón, Sí. voy a aclarar uno. El coronavirus, parte del mecanismo infeccioso que produce finalmente la neumonía, es una respuesta exacerbada del cuerpo para tratar de eliminar el virus. Y se produce lo que se llama una tormenta de citoquinas que produce agravamiento del cuadro y eso lleva a falla multiórgano finalmente. Si uno tiene una segunda infección, el proceso inflamatorio es aún más grave, por lo tanto, efectivamente exacerbaría la sintomatología y la gravedad de la enfermedad. Ahora, de ahí lo importante, Diana, lo importante que es anticiparse vacunándose contra la influenza, digamos, porque es una barrera muy importante para evitar lo que podría ser hoy día el invierno más crudo de nuestro país. Bueno, las cifras que acá da la subsecretaria son alentadoras. Sí. De 7 millones de poblaciones de mayor riesgo ya están vacunados sobre 5 millones, es una buena cifra. Histórico. Ojalá que las cifras de vacunación sigan aumentando para protegernos justamente de la influenza y evitemos lo que hablábamos recién, una coinfección de coronavirus e influenza. Bueno, les queremos agradecer por este contacto, pero no quiero terminar esta conversación, Alberto, antes de preguntarte a ti.
¿qué hacemos con los niños que tienen miedo de esta enfermedad? ¿Cómo se las explicamos? Mira, es una muy buena pregunta. Lo primero, en el fondo, es tener una conversación respecto a lo que ellos pueden entender. Si a los papás les cuesta mucho, una buena posibilidad es hacerlos que hagan un dibujo respecto a lo que sienten que está pasando. Y en ese contexto, ayer justo me escribía yo estuve en Rapa Nui hace una semana, justo fui el último avión que se vino antes de que cerraran la isla. ¿No estabas contagiado tú? No, ¿cierto? no estoy contagiado. Y un poco, ayer me contactaba una persona de la isla y me decía, mira, mi hijo está con mucho miedo, ¿qué puedo hacer en el fondo para que esté mejor? Y yo le decía, mira, ¿tu hijo está durmiendo contigo? Me decía, porque tiene miedo en la noche, sobre todo terror nocturno. Entonces yo le decía, bueno, permítele hoy día que duerma contigo. Conversen antes de acostarse respecto a lo que está pasando. Hay hoy día disponible un montón de cuentos, videos cortos para los niños, en el fondo, que les permiten explicarle. Es mostrarle que nosotros estamos organizados, que ellos son una población de muy bajo riesgo, o sea, que a ellos la probabilidad de que les pase algo es muy bajita, y tratar de explicarles qué es lo que estamos haciendo. Los niños, en general, con eso, tienden a estar mucho más tranquilos y sentirse mucho más seguros. Pero también es entender que ellos quieren estar con nosotros, y eso significa que efectivamente hay que darles espacio y hay que darles tiempo. La buena noticia es que van a estar con nosotros. Bueno,